¿Te has parado alguna vez a preguntarte quién eres? No la respuesta rápida y automática que repites cuando alguien te pregunta. No el nombre que te dieron al nacer, ni la profesión que pones en tu currículum, ni la historia que cuentas para parecer fuerte, coherente y admirable. Hablo de ti mismo, cuando nadie te ve. Cuando la puerta se cierra, la luz se apaga y solo queda el silencio de tu propia respiración en una habitación oscura. ¿Quién eres? Esta es la pregunta más peligrosa que cualquiera puede hacerse, porque no espera una respuesta, espera una caída. Y quizá estás aquí porque, de alguna manera, ya has empezado a caer. Quizá porque te has dado cuenta de que algo no tiene sentido en tu forma de vivir, de decidir, de sentir. Porque aunque todo parezca estar bien, aunque hayas seguido las reglas, cumplido los requisitos, seguido el guión que la sociedad te ha trazado, todavía hay una extraña punzada en tu interior, un peso, una duda persistente que aparece en los momentos más inoportunos, como un susurro. ¿Qué pasa si no soy quien creo que soy? Franco Basaglia decía que la verdadera locura no se encuentra en los hospitales psiquiátricos, está aquí afuera, disfrazada de normalidad. Está en los ojos de quienes nunca se han cuestionado sus propias vidas, que se despiertan cada mañana como máquinas programadas para repetir la misma rutina, para usar la misma máscara, para encajar en el mismo molde. Creía que los manicomios no eran lugares para encerrar a los locos, sino para ocultar lo que la sociedad temía ver en sí misma. Los locos eran simplemente aquellos que no podían sostener la mentira. ¿Y tú? ¿Puedes? Quizás creas que tus ideas son tuyas, que tus deseos son auténticos, que tus decisiones reflejan tu esencia. Pero piénsalo, ¿cuántas cosas has querido simplemente porque otros decían que eran buenas? ¿Cuántas veces te has vestido, hablado o actuado solo para evitar decepcionar, rechazar o parecer raro? ¿Será que, sin darte cuenta, estás viviendo una vida prestada, construida con piezas que no te pertenecen? Y peor aún, ¿tendrías el valor de desmantelarlas si descubrieras que sí? Basaglia nos retó a mirar esta prisión invisible en la que todos vivimos. Y no es solo una metáfora. Vio con sus propios ojos cómo las personas eran encadenadas, sedadas, olvidadas, tratadas como basura simplemente por ser diferentes, por atreverse a desviarse de la norma. Sin embargo, lo que más le asustaba no eran los barrotes de hierro, sino los barrotes en nuestras mentes. Esos que nadie nota, los que nosotros mismos erigimos y luego llamamos protección. Y necesito preguntarte, ¿hasta qué punto eres realmente libre? Quizás pienses que esta conversación no es para ti. Quizás pienses, no estoy loco entonces. ¿Por qué a veces explotas con las personas que más quieres y ni siquiera puedes explicar por qué? ¿Por qué insistes en repetir errores que juraste no volver a cometer? ¿Por qué sientes un vacío inexplicable en medio de una fiesta, rodeado de amigos, con una sonrisa en la cara? ¿Por qué esa voz en tu cabeza te sigue diciendo que no eres lo suficientemente bueno, incluso después de haber logrado tanto? Hay un detalle cruel en esta historia. Lo que evitas ver, en tu interior no desaparece. Al contrario, crece, se vuelve más pesado, se vuelve parte de ti aunque finjas no verlo. Y, en algún momento, empieza a gobernar tu vida en piloto automático. Te conviertes en un espectador de ti mismo, viendo cómo las escenas se repiten, incapaz de entender por qué siempre termina de la misma manera, con el mismo dolor, el mismo fracaso, la misma soledad. Basaglia comprendió algo que pocos se atrevían a decir. La sociedad no quiere que te conozcas a ti mismo, porque un hombre que se conoce no es fácil de controlar. No acepta ser solo un engranaje de la máquina. No se conforma con ser obediente y predecible. Y así, desde pequeño, te enseñaron a temer el silencio, a reprimir tus preguntas, a distraerte constantemente para no darte cuenta de tu propio encierro. ¿Qué pasaría si, ahora mismo, dejaras de correr? Si aceptaras estar a solas contigo mismo unos minutos y escuchar lo que esa voz ahogada quiere decir. Es incómodo, lo sé, porque habla de cosas que has pasado toda tu vida intentando enterrar. Ira, vergüenza, miedo, envidia, soledad, pero también esconde secretos que nadie te ha contado. El coraje de ser completo, la fuerza de ser auténtico, la libertad de ser quien realmente eres. Hay algo en ti que nadie puede destruir,
pero que tú mismo puedes abandonar sin darte cuenta. Es tu esencia, y por eso estás aquí, porque en lo más profundo de tu ser ya sabes que ya no puedes seguir viviendo en piloto automático, repitiendo las mismas historias, creyendo que solo tienes que trabajar, sonreír, complacer y esperar a que la felicidad aparezca. Porque no aparece así. Basaglia nos dejó una advertencia. Cuidado con lo normal, esconde toda la locura. Y eso también aplica a ti, porque en el fondo, sabes que algo anda mal, no contigo, sino con la forma en que has aprendido a existir. Esa incomodidad que sientes al acostarte por la noche, ese nudo en la garganta cuando nadie te ve, esa sensación de estar fuera de lugar incluso cuando todos aplauden. Todo esto es tu alma tratando de hablar, tratando de hacerte saber que no estás viviendo, solo sobreviviendo. Y entonces te pregunto, ¿cuánto tiempo más vas a ignorar esta llamada? ¿Cuánto tiempo dejarás que la vida pase como una película en la que solo eres un personaje secundario? ¿Cuánto tiempo fingirás que todo está bien para no tener que enfrentarte a la verdad? Puedes seguir así, por supuesto, pero recuerda que la factura llega, siempre llega, y no te cobra en efectivo. Te cobra en días grises, en noches de insomnio, en sueños incumplidos, en relaciones destruidas, en una tristeza silenciosa que crece lentamente hasta tragarte por completo. Mírate bien ahora. Recuerda las veces que dijiste sí, cuando en realidad querías decir no. Las veces que sonreíste para ocultar tus lágrimas. Las veces que aceptaste menos de lo que merecías, solo para evitar la soledad. Recuerda todo lo que te tragaste para evitar que te llamaran débil, raro, loco. Ahora dime, ¿es esto libertad? ¿Has notado alguna vez cómo nos han enseñado a temer la palabra locura? ¿Cómo la usamos para alejar, despreciar, fingir que estamos en el lado correcto y que el otro está equivocado? Basaglia nos mostró que la locura no está en llorar demasiado, gritar demasiado ni amar mal. La locura está en vivir una vida que no es tuya y llamarla éxito. Está en callar cuando tu alma grita. Está en seguir reglas que nadie sabe quién escribió. Está en traicionarte a ti mismo todos los días y seguir creyendo que es normal. ¿Te has dado cuenta de que las personas que admiras, en el fondo, son las que se atrevieron a ser diferentes? Aquellos a quienes llamaron locos antes de llamarlos brillantes, aquellos que rechazaron el guión. Quizás tú también lo lleves dentro. Quizás te dé miedo mirar porque sabes que una vez que lo ves, no puedes retractarte, porque la verdad duele, pero las mentiras matan, y por eso estás aquí. No es casualidad, porque nada, absolutamente nada en el camino de alguien que empieza a verse a sí mismo es casualidad. La incomodidad que sientes ahora es una invitación. La opresión en el pecho es una invitación. La sensación de que falta algo es una invitación. Y lo sabes, sé que todo esto es pesado, sé que da miedo. Es mucho más fácil seguir fingiendo, apegarse a la rutina, evitar pensar, pero necesito decirte, todo cambio comienza cuando dejas de correr. Cuando decides, aunque tiembles, aunque estés hecho pedazos, abrir la puerta y entrar en la habitación oscura, porque ahí está la clave de todo lo que buscas. Y ahora te pregunto, ¿aceptarás esta invitación? ¿Tendrás el valor de enfrentarte a ti mismo, de arrancarte la máscara, de destruir las barreras invisibles que te rodean? ¿O te conformarás con seguir llamando hogar a tu celda? La decisión es tuya, pero recuerda esto, una vez que ves, no puedes dejar de ver. Una vez que oyes, no puedes fingir que no oíste. Y una vez dentro, no puedes irte de la misma manera. Sin embargo, hay algo que aún no sabes. Algo que Basaglia descubrió mientras recorría los oscuros pasillos de la psique humana. Algo que solo se revela a quienes están dispuestos a llegar al final de este túnel. Algo que no puedo decirte ahora, pero que transformará todo lo que piensas sobre ti mismo, los demás y la vida misma. ¿De verdad quieres descubrirlo? Entonces sigue adelante. Porque lo que viene después no es más suave, es más profundo, mucho más profundo. Si lo deseas, también puedo preparar las siguientes partes en el mismo tono, para mantener la continuidad y la intensidad. Solo pregúntame, ¿crees conocer a la gente que te rodea? ¿Crees saber quiénes son? ¿Qué les gusta? ¿Con qué sueñan? ¿Crees saber por qué actúan como lo hacen?
Crees conocer a sus padres, a sus amigos, a sus compañeros de trabajo. Crees incluso conocer a ese vecino con el que solo intercambias un saludo en la escalera. Pero si tuvieras que responder, honestamente, ¿quiénes son en realidad podrías? Esta fue una de las primeras cosas que Franco Basaglia comprendió al empezar a trabajar en hospitales psiquiátricos, que nadie sabía realmente nada de los demás. Los médicos desconocían quiénes eran sus pacientes. Los pacientes ya no sabían quiénes eran, y todos, de una forma u otra, repetían una obra triste, silenciosa y fría. Entraba por las puertas de hierro, olía a desinfectante mezclado con abandono, oía gritos de fondo y veía a hombres y mujeres sentados en bancos con la mirada vacía. Personas que una vez tuvieron nombre, amores, historias, personas que podrían ser tú. En aquellos largos pasillos no había nadie verdaderamente vivo, solo cuerpos, obedeciendo órdenes, manos temblorosas sosteniendo medicinas sin saber por qué, ojos que ya no se atrevían a mirar a los demás. Y la pregunta que nadie le hacía resonaba en su interior: ¿quiénes se volvieron locos primero? ¿Ellos o nosotros? Basaglia no soportaba la facilidad con la que la sociedad clasificaba a las personas como normales o locas. No soportaba ver cómo, ante el sufrimiento de alguien, la respuesta siempre era la misma: encerrarlo, sedarlo, silenciarlo. Decía que la verdadera enfermedad residía fuera de los muros, en quienes seguían su rutina sin cuestionarla jamás, en quienes la aceptaban sin considerarla normal. Y si dudas de esto, piensa en tu propia vida. Recuerda cuando fuiste a la escuela y tuviste que aprender a callarte, incluso cuando tu cuerpo quería moverse. Recuerda cuando te dijeron que no podías decir lo que pensabas porque sonaría grosero, o que no podías llorar en público porque era vergonzoso. Recuerda cuando alguien te dijo que te tragaras la ira porque no estaba bien, y desde entonces has obedecido, te has moldeado, te has asfixiado. Ahora mira a tu alrededor, gente caminando por la calle, mirando pantallas, con auriculares puestos, sin poder oírse ni a sí mismos. Gente en el metro, amontonada, con expresión cansada y ausente. Gente que ha dejado de preguntarse por qué hace lo que hace. Parecen normales, ¿verdad? Pero en el fondo, ¿cuántos han muerto? ¿Cuántos conoces que siguen vivos simplemente porque siguen respirando? Basaglia comprendió desde el principio que los hospitales no eran los únicos manicomios. Ciudades enteras eran manicomios aún mayores, con reglas invisibles y muros más altos. Las personas de afuera estaban institucionalizadas en sus propios roles. El hombre que se pone el traje todos los días para ir a trabajar, aunque odie cada minuto, está institucionalizado en su obligación de proveer. La mujer que contiene las lágrimas para sonreír delante de su marido o sus hijos, está institucionalizada en su rol de complacer. El adolescente que se mutila escondido en su habitación porque nadie lo oye, está institucionalizado en su soledad. Y aquí es donde su historia empieza a entrelazarse con la tuya, porque en cada pasillo que pasaba, en cada paciente que miraba a los ojos, Basaglia veía a alguien que podría haber sido él mismo, o tú. Vio al hombre que una vez se enamoró, pero no fue correspondido y se derrumbó. Vio a la mujer que perdió a un hijo y enloqueció de dolor. Vio al niño que fue golpeado por ser diferente, a la niña que creció siendo tratada como inútil. Todos tenían una historia, todos tenían una razón, y eso es lo que lo hacía tan peligroso para el sistema. No los veía como números ni diagnósticos, los veía como personas. Y cuando empiezas a ver personas donde otros solo ven problemas, te conviertes en una amenaza. Porque darse cuenta de esto significa darse cuenta de que el mundo está mal, que las reglas están mal, que la forma en que nos tratamos es incorrecta. Y quizás pienses, pero no trabajo en un hospital psiquiátrico, no tengo nada que ver con eso. Y te digo, tiene mucho que ver, porque, cada día, contribuyes a esta lógica sin darte cuenta. Cada vez que juzgas a alguien por ser raro, cada vez que llamas a alguien fracaso, perdedor o bicho raro, cada vez que te avergüenzas de sentir algo humano, tristeza, miedo, celos, para parecer fuerte,
cada vez que ayudas a que el teatro siga adelante. Piensa en las últimas veces que viste a alguien llorar y no supiste qué decir, las veces que lloraste tú también y tuviste que enjugarte las lágrimas rápidamente para que nadie te viera, las veces que alguien se abrió contigo y respondiste con un silencio incómodo. No es por malicia, es porque nos educaron así. Nos enseñaron que sentir demasiado es debilidad, que decir la verdad es incómodo, que ser vulnerable es peligroso. Nos enseñaron que lo ideal es ser siempre el mismo, predecible, controlado, aceptable. Bassaglia observó a esas personas en los hospitales y vio en ellas la valentía que a la mayoría de la gente le falta, la valentía de dejar ver su dolor, incluso cuando escandaliza a otros. Pero también vio el cruel sufrimiento que causaba, porque nadie les enseñaba qué hacer con ese dolor. Y entonces se preguntó, ¿por qué el precio de la autenticidad tiene que ser el exilio? Poco a poco, empezó a abrir puertas, literalmente. Empezó a devolverle el nombre a la gente, a intercambiar batas blancas por apretones de manos, a derribar muros. Sabía que no bastaba con liberar sus cuerpos, también necesitaba liberar sus conciencias, las suyas y las nuestras. Pero este proceso no es indoloro, porque liberar a alguien significa, ante todo, enfrentarse a sus propias prisiones internas. Por eso tan pocos tienen el coraje de hacer lo que él hizo, porque para ver al otro, primero hay que tener el coraje de verse a uno mismo, y eso duele. Imagina que caminas por un pasillo estrecho bordeado de puertas. Cada puerta guarda un recuerdo de ti mismo que preferirías olvidar. En una, está la ira que te tragaste cuando te humillaron. En otra, la tristeza que ocultaste cuando te dejaron atrás. En otra más, la soledad de cuando nadie te defendió. Podrías seguir caminando, fingiendo que estas puertas no existen. Eso es lo que hace la mayoría de la gente. Pero Bassaglia dijo que ahí es precisamente donde comienza la verdadera locura, cuando crees que puedes encerrar lo que vive en tu interior para siempre. No puedes. Con el tiempo, todo vuelve. Vuelve en los sueños que te asustan, en los ataques de ansiedad que no puedes explicar, en las enfermedades que tu cuerpo manifiesta sin razón aparente, en las relaciones que destruyes sin querer. Y cuando esto sucede, lo llamas mala suerte, destino, genética. Pero no es nada de eso. Eres solo tú intentando ser escuchado. Y quizás lo más doloroso es darte cuenta de que no estás solo, que todos a tu alrededor luchan por mantener sus puertas cerradas. Lo puedes ver en el rostro de tu compañero de trabajo que nunca sonríe, en el silencio de tu madre cuando le preguntas si todo está bien, en el llanto contenido de tu hijo que dice estar cansado pero no explica por qué. Todos llevamos una prisión dentro. Todos tenemos puertas que nadie ha abierto jamás. Bassaglia creía que para cambiar el mundo no se necesita hacer nada espectacular, no se necesita salvar a multitudes, escribir libros, ni liderar revoluciones. Solo se necesita tener la valentía de abrir las propias puertas y luego ayudar a otros a abrir las suyas. Un simple gesto basta, escuchar sin juzgar, preguntar sin temor a la respuesta, tender la mano sin esperar nada a cambio. Así es como empezamos a desmantelar el refugio invisible que hemos construido juntos. Pero cuidado, no esperes gratitud, no esperes que los demás lo entiendan de inmediato, porque cuando empiezas a ver los barrotes, también empiezas a darte cuenta de cuánta gente prefiere seguir encerrada, y eso duele. Ver el dolor de los demás duele, ver tu propio dolor duele aún más. Y aquí está el secreto que pocos se atreven a compartir. No podrás salvar a todos. Quizás ni siquiera puedas salvar a todos tus seres queridos. Quizás ni siquiera puedas salvarte a ti mismo al principio. Pero aún así, a pesar de todas las derrotas, vale la pena intentarlo. Porque en el fondo, lo que da sentido a la vida no es llegar al final sano y salvo, sino tener el coraje de romperte a ti mismo para descubrir quién eres realmente. Y si has llegado hasta aquí, probablemente ya lo hayas sentido. Esa creciente incomodidad en el pecho, esa sensación de que algo dentro de ti se mueve. De eso hablo. Esta es la primera puerta que se abre. Bassaglia nos demostró que no hay nada más revolucionario que llamar a alguien por su nombre, mirarlo a los ojos y decirle, te veo, y te digo ahora, te veo.
Veo tu dolor que nadie reconoce, tus lágrimas que nadie enjuga, tus sueños que tú mismo ya has olvidado. Y sé que tienes miedo. Sé que es más fácil volver al pasillo y fingir que no ha pasado nada. Pero necesito advertirte, una vez que lo notes, ya no podrás ignorarlo. Una vez que lo oigas, ya no podrás ignorarlo. Una vez que empieces a ver las barras, nunca desaparecerán. Y al final del pasillo que acabas de recorrer, hay algo que Bassaglia descubrió y que nadie te había contado. Algo que no se encuentra en libros ni diagnósticos. Algo que lo cambia todo. Y solo quienes siguen caminando lo descubrirán. La pregunta es, ¿continuarás? ¿O harás como si nada hubiera pasado? Porque la puerta de al lado ya te espera. Y no esperará eternamente. Quizás creas que todo lo que eres cabe en ti. Que tu historia es simplemente la suma de los momentos que recuerdas, los sentimientos que has sentido, los recuerdos que atesoras. Quizás pienses que solo necesitas cerrar los ojos para descubrir quién eres. Pero, ¿y si te dijera que la mayor parte de ti no está en tu interior? Que lo que realmente te conmueve, te atrae y te domina, proviene de un lugar mucho más grande, antiguo y profundo de lo que tu conciencia puede imaginar. Franco Bassaglia comprendió que la locura no es algo individual. Veía en cada persona hospitalizada un eco de algo colectivo. Comprendió que los comportamientos que llamaban patológicos provenían no solo de experiencias personales, sino de un legado invisible que nos pesaba a todos, el inconsciente colectivo, una dimensión silenciosa donde se almacenan los símbolos, las historias y los traumas de toda la humanidad. Esta idea puede parecer lejana, abstracta, pero ¿te has parado a pensar alguna vez en cómo sueñas con cosas que nunca has experimentado? ¿Cómo experimentas miedos inexplicables? ¿Cómo reconoces historias en libros o películas que parecen escritas sobre ti, aunque nunca hayas vivido algo parecido? Piensa en un recién nacido, un ser humano que aún no ha experimentado nada, y, sin embargo, al separarse de su madre, llora. Al oír un sonido fuerte, se asusta. Al ver una cara sonriente, intenta devolverle la sonrisa. ¿De dónde proviene este conocimiento? ¿Quién se lo enseñó? Estas respuestas ya estaban en él antes de nacer, y también están en ti. ¿Te has preguntado alguna vez por qué cada cultura ha creado historias de héroes, monstruos, madres, traiciones y redenciones? ¿Por qué todas las religiones contienen símbolos de luz, oscuridad y renacimiento? ¿Por qué tememos a la oscuridad, al abandono y a lo desconocido? ¿Por qué lloramos cuando escuchamos música que no entendemos? ¿Te has dado cuenta de esto? ¿Cómo algo en nuestro interior parece reaccionar ante cosas que no tienen explicación lógica, como si recordara algo olvidado? Bassaglia tuvo el coraje de hablar de lo que nadie quería oír, que dentro de cada uno de nosotros reside más de un individuo. Hay siglos. Hay voces que no son las nuestras. Hay patrones que se han repetido desde que el hombre pisó la tierra. Y lo vio claramente en los hospitales. Los pacientes lloraban su dolor personal, pero también, sin saberlo, representaban dramas universales. Era como si cada uno cargara con un pedazo de la humanidad. El hombre que se sentía perseguido expresaba el antiguo miedo a la exclusión. La mujer que lloraba sin cesar encarnaba el dolor universal de la pérdida. El joven que se autolesionó llevaba en su cuerpo la memoria colectiva del sacrificio. Y eso es incómodo, porque la sociedad no quiere que te des cuenta. Quiere hacerte creer que solo eres tú, que todo lo que sientes es solo tu problema, que tu tristeza es tuya, tu ira es tuya, tu miedo es tu culpa. Pero, ¿y si no es así? ¿Y si no vives solo tu vida, sino muchas vidas a la vez? Esa es una pregunta que lo cambia todo, ¿verdad? Porque si empiezas a ver esto, también te das cuenta de que no estás solo, incluso cuando crees que lo estás. Y también te das cuenta de que eres responsable no solo de ti mismo, sino de todos los que te precedieron y de todos los que vendrán después. Bassaglia contaba historias que parecían parábolas. Recordó a una paciente a la que todos llamaban incoherente. Dijo que oía voces que la llamaban, que vio a hombres sin rostro intentando llevársela. Todos se reían de ella o la ignoraban. Un día, se sentó a su lado y le preguntó, ¿qué dicen exactamente? Ella respondió, dicen que nadie me verá jamás. En ese momento,
Comprendió que no hablaba solo de sí misma, hablaba de todos nosotros. Hablaba del miedo que todos tenemos a desaparecer sin dejar rastro, a ser olvidados, invisibles. Y en ese momento, no vio a una loca, vio a toda la humanidad clamando por reconocimiento a través de ella. ¿Y tú? ¿Cuántas veces has sentido que nadie te ve? ¿Cuántas veces has deseado que alguien te escuchara? ¿Cuántas veces has querido gritar, pero te has quedado callado porque sabías que nadie te entendería? Esto no es solo tuyo. Este miedo ha existido en millones de personas antes que tú. Por cada 3 párrafos que leas, podría contarte otra historia como esta. Pero te haré una pregunta. ¿Tienes el valor de escuchar? Porque cuanto más escuchas, más difícil es volver atrás. La verdad es que nos comportamos como islas, pero somos archipiélagos, interconectados por un mar oscuro que llamamos inconsciente colectivo. Y este mar mueve nuestras mareas incluso cuando fingimos que no existe. Es lo que te hace soñar con caer cuando sientes que pierdes el control. Es lo que te hace temblar ante ciertas personas, incluso sin razón aparente. Es lo que te hace llorar por historias que no son tuyas, como si lo fueran. Bassaglia lo vio como una obra de teatro. Cada paciente era un personaje, pero el guión ya se había escrito siglos antes. Y nosotros, aquí, también somos personajes. El hombre que traiciona a su esposa repite el mito de Ulises. La mujer que huye de casa repite la saga de Antígona. El joven que desafía a su padre revive Edipo sin darse cuenta. Crees que actúas por tu cuenta, pero la mayoría de las veces solo interpretas un papel que existía mucho antes de que nacieras. Y da miedo, ¿verdad? Saber que quizá nunca hayas sido el autor de tu propia historia, pero también te libera, porque si entiendes esto, puedes empezar a escribir un nuevo guión. Puedes elegir qué papel quieres abandonar y cuál quieres interpretar finalmente. Puedes dejar de repetir los mismos errores una y otra vez. Bassaglia creía que cada uno de nosotros lleva dentro una multitud. No somos uno, sino muchos, y todos estos muchos quieren ser escuchados. Dijo que no se puede sanar a alguien simplemente silenciando las voces. Hay que escuchar a cada uno, decirle a cada uno, te veo, sé que estás ahí. Solo entonces dejarán de gritar. Y tú, has oído sus voces, las has observado con atención, o aún vives con miedo de lo que podrías encontrar si abres esa puerta. Piensa en las veces que te sentiste inexplicablemente triste un domingo por la tarde, o en ese frío que sentiste en una casa antigua, o en ese sueño con personas que nunca has conocido. Piensa en la sensación de déjà vu, la melancolía inexplicable, los impulsos que no puedes explicar. ¿De verdad crees que todo esto es casualidad? Franco Bassaglia nos advirtió. Cada una de estas sensaciones es un mensaje. No lo ignores, no te rías, no cierres los ojos, porque el inconsciente colectivo no desaparece solo porque decidas no creer en él. Al contrario, crece en la oscuridad, te arrastra sin que te des cuenta. Pero aquí hay una opción. Puedes seguir fingiendo que todo es coincidencia, o puedes sumergirte y descubrir quién eres realmente. Y eso no es para todos. Porque sumergirse es peligroso. A veces duele, a veces te encuentras con monstruos, pero si no te sumerges, nunca lo sabrás. Y la pregunta que les hago ahora es esta. ¿Alguna vez han sentido que viven la vida de otra persona? ¿Han notado patrones que se repiten en ustedes mismos, en sus padres, en sus abuelos? ¿Se han dado cuenta de que quizás no sea solo mala suerte o destino, sino algo más grande que quiere ser visto, reconocido? Es hora de detenerse y reflexionar, porque cuanto más te apresuras, menos escuchas, y cuanto menos escuchas, más se convierten las voces en gritos. Bassaglia vio en los ojos de sus pacientes una súplica indescriptible. Ayúdenme a recordar quién soy. Y esta súplica no era solo suya, era de todos. Era suya también, era suya también. ¿Alguna vez has tenido el valor de preguntarle esto a alguien? ¿Alguna vez has tenido el valor de preguntarte esto a ti mismo? Todos cargamos con historias que no son solo nuestras, traumas que no son solo nuestros, esperanzas que no son solo nuestras. Y cuanto más las negamos, más nos hundimos en ellas. Este texto que lees no es solo un texto,
es una puerta hacia ti mismo. Y antes de que sigas adelante, necesito decirte, al otro lado no solo hay luz, también hay sombra, también hay pasado, también hay dolor, pero hay respuestas que no encontrarás en ningún otro lugar. Bassaglia sabía que no había sanación fuera de la verdad, y la verdad no es cómoda, pero es lo único que puede liberarte. Así que te pregunto de nuevo, ¿seguirás fingiendo que no oíste nada de lo que dije? ¿O tendrás el valor de cruzar la puerta y descubrir lo que te espera? El mar te llama, y no esperará para siempre. ¿Te has parado a pensar alguna vez por qué ciertas cosas de ti parecen imposibles de cambiar? ¿Por qué, incluso cuando te prometes no repetir un error, vuelve a ocurrir? ¿Por qué sientes que hay una parte de ti que actúa por sí sola, saboteando tus decisiones, empujándote a donde no quieres ir? Esta parte tiene un nombre. Es tu sombra. Franco Bassaglia decía que la mayor crueldad de la sociedad no era encerrar a la gente en hospitales psiquiátricos. Era hacerle creer a cada individuo que no tenía derecho a ser plenamente él mismo. Era enseñar a los niños desde pequeños que algunas emociones, algunos pensamientos, algunos impulsos son inaceptables, vergonzosos y peligrosos, y que para ser amado, aceptado y respetado, había que ocultarlos. Había que enterrarlos en lo más profundo, donde nadie pudiera verlos. Y lo hiciste, todos lo hicimos. Desde pequeños, aprendimos qué era correcto sentir y qué era incorrecto. Pronto descubrimos que no debíamos enojarnos con quienes nos protegían, que no debíamos envidiar a quienes estaban a nuestro lado, que no debíamos tener miedo, ni mostrar fragilidad, ni desear cosas que otros desaprobaban. Así que relegamos estas cosas a un rincón oscuro de nuestra mente, fingiendo que no existían, pero se quedaron allí. En 2018, un estudio realizado por Asociación Americana de Psicología se demostró que más del 70% de las personas se avergüenzan de al menos una característica esencial de sí mismas, ya sea un rasgo de personalidad, un deseo, un recuerdo o un comportamiento, y que esta vergüenza influye directamente en las decisiones profesionales, las relaciones y la autoestima. Esto significa que, por cada 10 personas que vemos caminando por la calle, 7 ocultan algo esencial sobre sí mismas, y creen que esto es normal. Bassaglia veía esta normalidad como la peor enfermedad. Se preguntaba cómo alguien podía estar sano teniendo que fingir ser otra persona para sobrevivir. Quizás lo hayas sentido en carne propia, la sensación de sonreír por fuera mientras algo dentro de ti se retuerce, la dificultad de decir que no cuando todo dentro de ti quiere gritar, la ira que explota sin motivo, en el tráfico, en casa, en el trabajo, como si tuviera vida propia. Esto no es mala suerte, ni mala naturaleza, es la sombra que intenta escapar. Había un paciente que Bassaglia jamás olvidó. Un hombre callado que pasaba sus días en silencio, evitando la mirada ajena. Nadie sabía su nombre completo porque se negaba a decirlo. Durante años lo consideraron un caso perdido. Un día, sentado a su lado, Bassaglia le preguntó, ¿por qué no hablas? Y el hombre, sin mirarlo, respondió, porque si hablo, nadie más querrá estar aquí. No se refería a insultos ni amenazas, decía la verdad. Sobre lo que veía en los demás, sobre lo que sentía por sí mismo. Cargaba con secretos tan pesados que prefería anularse antes que mostrar quién era realmente. ¿Cuántas veces has tomado la misma decisión? ¿Cuántas veces has guardado silencio para no arruinar el ambiente? ¿Cuántas veces te has tragado tu propio dolor para no molestar? La sombra no desaparece porque la ignores. Todo lo contrario, cada vez que finges que no existe, crece. Se infiltra en tus palabras, tus acciones, tus relaciones. Un estudio reciente de la Universidad de Harvard demostró que las personas que reprimen las emociones intensas, especialmente la ira y la tristeza, tienen un 35% más de probabilidades de desarrollar enfermedades cardíacas. El corazón, literalmente, se enferma bajo el peso de lo que no dices, y la sombra se manifiesta de maneras inesperadas, en el juicio rápido de alguien que te recuerda a ti mismo.
en la irritación con un colega que hace cosas que te gustaría hacer pero no puedes, en la envidia que transformas en desprecio, en la tristeza que llamas aburrimiento, en la adicción que usas para adormecerte. Bassaglia sabía que no se trataba solo de un problema psicológico, sino también político, porque una sociedad que enseña a la gente a reprimir sus sombras crea ciudadanos obedientes. Cuanto menos reconoces tus propios impulsos, más fácil es aceptar órdenes, seguir reglas y culpar a otros. Quizás pienses que esto es una exageración, entonces piensa en esto. ¿Por qué tanta gente se siente aliviada cuando alguien valiente dice en voz alta lo que todos pensaban, pero nadie se atrevía a decir? ¿Por qué tanta gente se identifica con los antihéroes de las películas y series? Aquellos que cometen errores, tienen defectos y no ocultan sus debilidades. ¿Por qué sentimos alivio cuando vemos a alguien fracasar? Es porque, por un instante, nos da permiso para ser humanos. Y la sombra no es solo dolor ni destrucción. También alberga tu potencial, tu creatividad, tu audacia, tu libertad están ahí, junto con el miedo y la ira. La misma energía que te hace herir a alguien cuando se canaliza mal puede impulsarte a crear una obra, construir un proyecto, luchar por algo importante cuando se integra. Bassaglia contó la historia de una mujer llamada Clara, quien fue hospitalizada por ataques de ira. Gritaba, lanzaba objetos y mordía a cualquiera que intentara contenerla. Todos creían que era violenta por naturaleza, pero cuando habló con ella, descubrió que Clara había pasado años en silencio, soportando abusos y humillaciones. Había reprimido tanto su ira que finalmente explotó. Cuando alguien finalmente la escuchó y le dijo, «Tienes derecho a estar enojada», su furia comenzó a disminuir. En pocas semanas, ya no atacaba a nadie. Su sombra había sido vista. Eso no significa que sea fácil. Reconocer la sombra es doloroso. Significa mirar lo que has pasado toda tu vida intentando enterrar. Significa admitir que no eres tan amable como te gustaría creer, que también eres egoísta, cruel y mezquino a veces. Pero también significa descubrir que eres mucho más fuerte de lo que imaginabas, porque la sombra no desaparece. Se transforma cuando se acepta. ¿Has notado alguna vez cómo ciertas personas parecen tener una fortaleza diferente? No porque sean perfectas, sino porque parecen no tener miedo de sí mismas. Son quienes pueden decir lo que piensan sin herir, pero sin callarse. Quienes pueden reírse de sus defectos, pero también corregirlos. Quienes pueden afrontar las crisis sin perderse por completo. No son más afortunadas ni más inteligentes. Simplemente son más completas. Han aprendido a reconciliarse con sus sombras. Sin embargo, la mayoría no lo consigue. Muchos siguen viviendo divididos, proyectando en los demás todo lo que no soportan ver en sí mismos. Por eso disfrutamos juzgando. Por eso decimos, yo nunca haría eso, cuando alguien comete un error. Por eso somos tan rápidos en señalar con el dedo. Porque es más fácil ver la sombra de alguien que la propia. Un estudio realizado en Noruega en 2021 reveló que el 62% de los encuestados afirmó sentir más ira al ver defectos en los demás que al observar los propios. Esto tiene un nombre: proyección. La sombra que no quieres afrontar en ti mismo se proyecta al mundo, como un espejo invertido. Criticas en los demás precisamente lo que más te esfuerzas por ocultar en ti mismo. Bassaglia dijo que los pacientes más peligrosos eran aquellos que ya no soportaban la mascarilla. Eran peligrosos no porque dañaran a otros, sino porque recordaban a todos a su alrededor lo que ellos mismos intentaban olvidar. Por eso los encerraban, los medicaban y los ignoraban, no porque estuvieran locos, sino porque decían demasiado la verdad. ¿Te has parado a pensar alguna vez que quizás tu mayor miedo sea precisamente ese? Que te vean en su totalidad, con tus luces y sombras, con tu vergüenza y tus secretos, con todo lo que has intentado ocultar durante años. ¿Qué pasaría si alguien viera todo eso? ¿Te lo has imaginado alguna vez? La verdad es que te han visto, incluso cuando nadie dijo nada, incluso cuando nadie te señaló. La gente lo percibe, y a menudo, eso es lo que hace que algunos se acerquen y otros se alejen, porque la sombra, cuando no se reconoce, se desborda.
siempre se manifiesta. La invitación de Bassaglia no era para sacudirte la sombra, sino para mirarla a los ojos, para decir, sé que estás ahí, ya no necesito fingir. Solo entonces dejará de atormentarte. Solo entonces dejará de sabotear tus relaciones, tus decisiones, tu salud. Solo entonces empezará a trabajar a tu favor. Pero nadie puede hacerlo por ti. Nadie puede obligarte a entrar en esa habitación oscura. Solo tú puedes decidir. ¿Estás listo? Un dato interesante. La Organización Mundial de la Salud estima que 264 millones de personas en todo el mundo viven con depresión. Una cifra alarmante. Pero de lo que poca gente habla es de que gran parte de este sufrimiento se deriva del conflicto entre quiénes son las personas y quiénes creen que deberían ser. Un conflicto que podría aliviarse si más personas aceptaran su propia sombra. Así que te pregunto, ¿cuánto tiempo fingirás que este dolor no existe? ¿Cuánto tiempo seguirás intentando ser solo luz, solo para complacer? Ya sabes que ya no puedes seguir así, ya lo sientes. Quizás no puedas nombrarlo, pero lo sientes, y ahora que lo sabes, no puedes dejar de verlo. Lo que hagas de ahora en adelante es tu decisión, pero recuerda esto, cuanto más lo pospongas, más difícil se vuelve, porque la sombra no desaparece, espera, y la próxima vez que llegue, en el silencio de una noche larga, en una rabia inexplicable, en una tristeza que te sorprende, no vendrá a destruirte, vendrá a recordarte, sigo aquí. Entonces, ¿finalmente estarás listo para escuchar? Llega un momento inevitable en el que te das cuenta de que huir ya no funciona. Lo has intentado todo, has ignorado el dolor hasta que se convirtió en enfermedad, has fingido no sentirlo hasta que no pudiste dormir, has culpado a otros, al destino, pero en algún momento la verdad llama a tu puerta. Entiendes que no se trata de escapar, se trata de afrontarla, y es en este punto que comienza el camino más difícil y necesario de todos, el camino de regreso a ti mismo. Franco Basaglia llamó a este momento una ruptura. Dijo que para que una persona comience a sanar, algo en su interior debe romperse primero, y no se refería a un colapso en el sentido habitual, un escándalo o un fracaso visible. Hablaba de un colapso interno y silencioso, donde la máscara finalmente se resquebraja y revela lo que siempre estuvo oculto tras ella. ¿Te has sentido así alguna vez? Ese día que te miraste al espejo y casi no te reconociste. Ese momento en que, en medio de una conversación trivial, una lágrima amenazó con caer y no supiste explicar por qué. O ese momento en que incluso rodeado de gente te sentiste absurdamente solo. Esta es la llamada. Este es el primer paso hacia la individuación. ¿Qué es la individuación? No es una palabra rebuscada para memorizar. No es otra técnica de autoayuda. Es el viaje que pasas de ser solo un rol a convertirte finalmente en una persona completa. Es la disolución de las mentiras que te has dicho para sobrevivir. Es el encuentro entre las partes de ti que has mantenido separadas por miedo, vergüenza o pereza. Basaglia veía a los pacientes más callados, aquellos que pasaban desapercibidos, como la mayor oportunidad de transformación, porque eran ellos los que estaban cansados de fingir, eran los que ya no podían sostener la farsa. Habló de un hombre que pasó años comportándose de maravilla, siempre educado, siempre obediente, hasta que un día se rasgó la ropa en la cafetería y les gritó a todos, ¿ahora me ven? No fue un ataque, fue un nacimiento. Quizás te preguntes por qué este proceso duele tanto. Es simple. Para nacer de nuevo, primero debes morir. Muere a la ilusión de quién creías ser. Muere a las expectativas que otros pusieron en ti. Muere a la cómoda idea de que con solo ser amable, todo saldrá bien. Esta muerte duele porque nos roba la sensación de control. Pero solo cuando el ego cae, algo más grande puede surgir. Imagínate como una casa vieja. Durante años, has pintado las paredes, colgado cuadros bonitos y colocado flores en la ventana para darle un toque acogedor, pero por dentro los cimientos estaban agrietados, el techo amenazaba con derrumbarse. Con cada nueva capa de pintura, las grietas se ocultaban aún más. Sin repararse, llega un momento en que pintar ya no es suficiente. Hay que derribar la casa y empezar de cero.
Este es el proceso de individuación, una demolición dolorosa pero necesaria. Claro, a nadie le gusta oír esto. Todos prefieren creer que basta con arreglar un detalle aquí, ajustar un comportamiento allá, seguir una lista de hábitos saludables para vivir mejor. Pero Bassaglia sabía, y tú también estás empezando a saberlo, que esto es solo otro disfraz, porque las grietas siguen ahí, y con el tiempo se abrirán. ¿Alguna vez has notado que los cambios más grandes en tu vida no llegaron cuando todo estaba en calma, sino cuando todo se derrumbó? Cuando perdiste tu trabajo, cuando alguien se fue, cuando enfermaste. ¿Por qué necesitamos que el caos nos mueva? ¿Por qué solo cuando todo lo que conocemos desaparece, podemos ver lo que estaba oculto? Quizás porque el ego es demasiado terco para ceder el control por sí solo. Necesita ser derrotado. Necesita ser sometido. Bassaglia veía el dolor como un maestro. Decía que el dolor era el último recurso del alma para llamar la atención. Cuando las palabras ya no bastan, cuando los sueños ya no se escuchan, cuando los síntomas se ignoran, el dolor llega y viene a mostrar dónde yace la herida. ¿Has escuchado tu dolor? ¿Te has permitido preguntarle qué quiere decirte? ¿O simplemente te has apresurado a adormecerlo con medicamentos, distracciones, trabajo, comida, alcohol? Es más fácil de adormecer, es más cómodo, pero también es más caro, porque cada vez que te niegas a escuchar, el dolor aumenta. No desaparece, solo espera, y regresa con más fuerza. ¿Te has preguntado alguna vez por qué te sientes vacío incluso cuando estás rodeado de todo lo que creías desear? ¿Por qué sientes que te falta algo incluso cuando todos te dicen que tienes suerte? Este vacío es la ausencia de ti mismo. Es el precio de no tener el valor de mirar hacia adentro. Bassaglia creía que la verdadera enfermedad no era la locura, era la autoalienación. Veía a personas viviendo en cajas invisibles, siguiendo un guión que no habían escrito, creyendo que así era la vida, y se preguntaba, ¿qué sentido tiene pasarse la vida entera siendo otra persona, solo para ser aceptado por quienes también fingen ser quienes no son? Quizás también hayas sentido esta alienación en pequeños momentos, cuando aceptaste algo que odiabas, cuando le sonreíste a alguien que te lastimó, cuando aceptaste menos de lo que merecías solo para evitar la soledad. Cada una de estas pequeñas traiciones te deja un vacío en el alma, y la individuación es precisamente el proceso de cerrar esa brecha. No con más mentiras, sino con la verdad. Es un camino solitario, porque solo tú puedes recorrerlo. También es un camino valiente, porque te lleva a lugares que has pasado toda tu vida intentando evitar. Allí encontrarás al niño reprimido, al adolescente silenciado, al adulto que aprendió a sonreír por fuera mientras sangraba por dentro. Tendrás que mirarlos y tendrás que abrazarlos. Solo entonces dejarán de atraerte. Esta reconciliación es lenta. No ocurre de la noche a la mañana. Se revela en crisis, en rupturas, en pequeñas señales. Cada vez que pierdes algo, una creencia, una relación, una identidad, no solo lo pierdes, estás renaciendo. Lo curioso es que quienes te rodean lo notarán antes que tú. Dirán que eres diferente, más ligero, más sincero, más presente, y tendrán miedo, porque tu cambio les recordará lo que aún no han tenido el valor de hacer. Bassaglia lo sabía, por eso advirtió, la libertad tiene un precio. El precio es la soledad inicial, porque estar completo asusta a quienes aún viven fragmentados. ¿Has notado cómo la mayoría de la gente prefiere la previsibilidad a la verdad? ¿Cómo se aferran a lo familiar, incluso cuando es doloroso? ¿Por qué le tememos tanto al cambio, si el cambio es la única forma de vivir de verdad? Quizás porque cambiar significa admitir que todo lo anterior estuvo mal, y eso requiere humildad. Pero también hay belleza en este proceso, porque poco a poco descubres que no solo eres luz, sino también sombra. No solo eres fuerza, sino también fragilidad. No solo eres valentía, sino también miedo. Y eso está bien, porque por primera vez te aceptas como un todo, y cuando te aceptas, dejas de exigir que los demás también sean perfectos. Dejas de juzgar, dejas de proyectar, dejas de esperar a que alguien venga a salvarte. Un dato interesante.
Según un estudio de la Universidad de Stanford, las personas que se someten a procesos profundos de autodescubrimiento reportan un 40% más de satisfacción vital, incluso al enfrentarse a las mismas dificultades externas. ¿Por qué? Porque aprendieron a estar consigo mismas. Descubrieron que la paz no viene de afuera. Bassaglia lo creía. Veía a cada persona como un universo y comprendió que no bastaba con curar los síntomas. Era necesario restablecer la conexión con la propia esencia. ¿Te has preguntado alguna vez quién serías sin miedo? ¿Quién serías si dejaras de intentar complacer a los demás? ¿Quién serías si tuvieras el valor de ser exactamente quien eres? Quizás aún no sepas la respuesta, pero ya existe en ti. Y el camino hacia ella comienza cuando decides dejar de huir. Esta decisión es la más importante que puedes tomar, porque a partir de entonces, todo cambia. No de golpe, sino poco a poco. Empiezas a hablar cuando antes callabas, a decir que no cuando antes decías que sí, a llorar cuando antes te obligabas a sonreír, a elegir por ti mismo, no por los demás. Y poco a poco, se da cuenta de que las grietas no eran el final, sino el principio, que la vieja casa que se había derrumbado había dado paso a algo nuevo, algo real, algo suyo. El ego se resistirá, intentará convencerte de que pares, te dirá que es peligroso, que te lastimarás, pero solo lo hace porque sabe que si continúas, perderá el control. Y la pregunta para ti ahora es simple: ¿seguirás dejando que tu ego te domine? ¿O finalmente te permitirás nacer? El viaje no es fácil, es para pocos, pero es el único que vale la pena, y ya has empezado. Hay un momento de silencio, justo después de darte cuenta de todo. Tras escuchar, sentir y comprender, hay un momento en que el mundo parece detenerse. Respiras más profundamente, tus ojos tardan más en cerrarse. Entiendes que no puedes volver a ser como antes. Y quizás es en ese momento que te das cuenta de lo largo del camino que te espera. Franco Bassaglia dijo que la verdadera libertad no reside en abrir todas las puertas a la vez, sino en tener la valentía de dar el primer paso. Y es aquí, ahora, donde comienza para ti. Quizás te preguntes, ¿por dónde empiezo? ¿Cómo puedo poner en práctica todo lo que he sentido hasta ahora? ¿Cómo puedo traducir en gestos sencillos este torbellino de pensamientos y emociones que ahora me atraviesa? Antes de responder, respira. Recuerda que no hay prisa. El viaje interior no es una carrera, es un regreso. No requiere que llegues mañana, solo pide que comiences hoy. Para ayudarte, voy a compartir un plan estratégico. No es una receta para la felicidad instantánea. Este proceso no tiene nada de instantáneo. Es un mapa que te recuerda a dónde ir cuando te pierdes. Un mapa que te recuerda que siempre hay un camino de regreso a ti mismo. El primer paso es dejar de correr. Parece sencillo, pero es difícil. La mayoría de la gente nunca para. Corre del trabajo a casa, de casa al gimnasio, del gimnasio al móvil. Nunca se callan lo suficiente como para escucharse. Así que hoy, dedica 15 minutos a estar solo, sin nada en las manos, sin música, sin pantalla, solo tú contigo mismo. Y escucha, ¿qué te duele? ¿Qué necesita atención? ¿Qué has estado evitando? No le temas al silencio. El silencio no es vacío. El silencio es el espacio donde tu alma por fin puede hablar. El segundo paso es escribir. Escríbete a ti mismo. Toma papel y bolígrafo. No uses el teléfono. Y escribe todo lo que te dé vergüenza decir en voz alta. Todo. La ira, el miedo, el deseo, el arrepentimiento, la envidia, el amor no correspondido, los sueños olvidados. Escribe sin censura, sin pensar si es bello o correcto. Esta es tu sombra empezando a tomar forma. Este eres tú, empezando a reconciliarte con ella. El tercer paso es hablar. Elige a alguien de confianza y di algo que nunca te hayas atrevido a decir. No tiene que ser un gran secreto. Puede ser algo pequeño, pero que siempre se te queda en la garganta. Podría ser una disculpa, un lo siento, un tengo miedo, un necesito ayuda. Cuando haces esto, aunque sea una sola vez, empiezas a romper la prisión del silencio. El cuarto paso es actuar. Elige una acción concreta que honre quién eres realmente, aunque a los demás les parezca una tontería. Podría ser bailar solo en tu habitación.
Podría ser rechazar una invitación que no quieres aceptar. Podría ser empezar por fin ese curso que siempre has soñado. Podría ser terminar una relación que ya está muerta. Haz algo que te indique que estás dispuesto a vivir tu vida, no la que los demás esperan de ti. Y finalmente, el quinto paso. Repite, todos los días. Lo olvidarás, recaerás, te volverás a esconder, y no pasa nada. Este camino no es una línea recta, es una espiral. A veces crees que estás retrocediendo, pero en realidad estás profundizando. Y cuanto más profundo vayas, más cerca del centro estarás. Bassaglia sabía que las mayores transformaciones ocurren en la oscuridad, que las mayores victorias no reciben aplausos, que la mayor fuerza proviene de quienes insisten en continuar, incluso temblando. Y quizás, ahora mismo, estés temblando. Quizás una parte de ti quiera ignorar todo lo que has oído aquí. Quizás intentas convencerte de que mañana es un mejor día para empezar, pero déjame decirte, mañana es una mentira cómoda que te dices para no sentir miedo hoy. Solo existe hoy, solo existe ahora. ¿Te has dado cuenta de cómo la mayoría de la gente vive esperando una señal? Un momento perfecto, una certeza. Pero ¿y si te dijera que la señal ya se ha manifestado? ¿Que estás listo? ¿Que lo que has sentido aquí, ahora, es la prueba de que el momento oportuno ya ha llegado? Así que, empieza. No por mí, no por nadie que te vea, sino por ti. No tienes que ser perfecto para empezar, solo tienes que ser honesto, contigo mismo, con tu dolor, con tu esperanza, con tu sombra. Y cuando empieces, te darás cuenta de que lo más difícil no fue el camino en sí. Fue decidir no traicionarte más. Mírate ahora. No estás roto. Nunca lo estuviste. Solo estás hecho pedazos que no querías mirar. Y la buena noticia es que cada pieza sigue ahí, esperando a que la recojas y armes un mosaico más hermoso que cualquier máscara que hayas usado. No estás solo. Miles de personas están pasando por lo mismo ahora mismo. Con miedo, sí, pero con ganas, con dudas, sí, pero avanzando. Así Como que tú. elige por ti mismo, elige verte a ti mismo, elige dejar de huir de ti mismo, elige estar completo, aunque lleve tiempo. Y cuando el dolor llegue, porque llegará, recuerda que no es un castigo, es solo un recordatorio de que sigues vivo. Sé que no es fácil, y nadie dijo que lo sería, pero has soportado tanto fingiendo ser alguien que no eres. ¿No crees que mereces al menos intentar ser quien siempre has sido? Hoy, ahora, aquí, la elección es tuya. Y si sentiste que este video te llegó de alguna manera, no te lo guardes. Deja que esta llama ilumine también a otros. Suscríbete al canal para continuar este viaje con nosotros. Dale a me gusta para que este mensaje llegue a más personas que lo esperan sin saberlo. Y por favor, si tienes alguna pregunta o quieres compartir tu historia, escríbela en los comentarios. Puedes usar el anonimato si lo prefieres. No tengas miedo. Aquí te vemos. Aquí te escuchamos. Ahora respira y da el primer paso.